¿Cómo saber cuál es mi ayuda idónea? Bueno, es un tema que quiero compartir ya que muchas de las personas me escriben al privado y es un tema que muchas de las personas jóvenes, eh, incluso mayores, pues esperan una respuesta, ¿no? Y quiero pues explicar un poquito sobre esto y traer un poquito de luz porque a veces hay personas que esperan pues a ver si alguien me trae un poquito de respuesta a lo que estoy viviendo y a veces la respuesta está en la palabra de Dios y a veces también en consejos de alguien que haya podido experimentar o haya estado en el trato de Dios y Dios pues le haya podido eh, tratar y hacerle ver muchas de las cosas para después ser de edificación y de bendición pues para las personas que necesitan escuchar lo que quieren escuchar. Entonces quiero explicar algo sobre este tema. ¿Cómo saber cuál es la persona idónea para mi vida? Esto es lo que muchos jóvenes esperan, tanto hombres como mujeres. Hombres que esperan pues una compañera idónea, cómo saberlo, y mujeres que esperan pues ese compañero idóneo, ¿verdad? Voy a profundizar poquito a poco, pero quiero primeramente decir algo. A veces hay personas que están esperando una respuesta en que un ángel se aparezca y le dé una respuesta. Ya a veces, como he dicho, la respuesta está donde en la palabra del Señor y a veces pues en personas que también han podido experimentar y han tenido experiencias conforme al trato de Dios que ha estado con aquellas personas. Pero bueno, voy a explicaros primeramente, quiero leer un texto que dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Es decir, aquí el apóstol Pablo está aconsejando algo, está diciendo que siendo creyentes nosotros no deberíamos de unirnos a un yugo desigual, es decir, a una persona incrédula, a una persona que nunca ha aceptado a Jesús como único dueño y salvador de su corazón y de su alma. El problema que hoy en día estamos creyendo que alguien es cristiano o cristiana, es decir, es creyente, porque simplemente marcha a la iglesia o está bajando a un culto. Quiero decirte que no. Eh, porque creyente tú eres una vez que tú aceptas a Jesús como único dueño y salvador de tu corazón y de tu alma. Cuando lo recibes en tu corazón, cuando un siervo te hace un siervo o una persona que tiene el ministerio de la reconciliación te hace literalmente la confesión para aceptar a Jesús. Ahí es cuando el Espíritu Santo pues viene a tu vida, amén, conforme podemos ver en la palabra. Entonces, el apóstol Pablo está aconsejando que no te unas a un yugo desigual, a una persona incrédula, a una persona que es literalmente es un yugo desigual. Ya, ¿por qué está aconsejando esto el apóstol Pablo? Porque te estás uniendo a una persona que no es creyente, que al día mañana, ya que el propósito que Dios tiene contigo, esa persona puede traer consecuencias al propósito que Dios tiene con tu vida. Entonces, el apóstol Pablo estaba aconsejando, no te unas a un yugo desigual, es decir, a una persona incrédula, a una persona inconversa, ya que eso al final trae consecuencias a nuestras vidas. Esto es una de las respuestas, que si es un yugo desigual, no estés con esa persona, porque al día de mañana te va a traer consecuencias. Yo no digo que Dios puede tocar el corazón, si la persona se deja, porque Dios siempre está dispuesto a tocar corazones. La cosa es que las personas estén dispuestas a dejar que Dios obre en aquello, porque Dios siempre quiere obrar en las personas, solo que las personas a veces no quieren dejar que Dios obre en sus vidas. Entonces, el apóstol Pablo dice, no nos unamos a un yugo desigual, a una persona incrédula, a una persona inconversa. Ahí tenemos una de las respuestas. A veces esperamos que se aparezca un ángel, como he dicho, y nos diga algo. No. Si eso ya está pasando de primeras, corta la conversación. Yo sé que Dios puede tocar a la persona, pero yo literalmente
podría aconsejar lo mismo que el apóstol Pablo. ¿El qué? Que literalmente con esa persona no... Yo recomendaría literalmente que con esa persona cortarías de inmediato. Porque te puede afectar al día de mañana el propósito que Dios tiene con tu vida. Y eso es una de las respuestas. También quiero seguir diciendo algo porque no sé cuánto va a poder durar este vídeo, pero también quiero deciros algo más. Eso es una de las respuestas, literalmente, que cuando alguien pues es un yugo desigual, no te puedes unir. También quiero dar otra respuesta referente a esto, que lo tengo aquí. También quiero decir que a veces también puedes ser creyente, es decir, una persona que haya aceptado a Jesús en su vida y Dios te puede decir que no. Y dirías, pero bueno, ¿cómo puede ser esto? Si es una persona creyente, literalmente tendría que ser la persona. No siempre tiene por qué ser así. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa persona, Dios tiene un plan con esa persona para otra persona y, y tú también Dios te tiene para otra persona. Entonces, podéis ser yugo igual también, incluso Dios os puede decir que no. Bueno, ¿y cómo se puede profundizar más sobre este tema? Es sencillo. Yo te aconsejo que si te estás conociendo con una persona o te estás hablando, yo te aconsejo que no quedes tanto con él o con ella. ¿Por qué? Porque eso lo que puede pasar es que al día de mañana pueda afectar a tu vida. Porque imagínate que si Dios no te ha dicho nada, no puedes quedar, no puedes literalmente hacer eso porque al día de mañana tú eres persona y tienes sentimientos. Y si Dios te dice que no, te va a herir. Entonces, ¿qué quiero decirte? Que la respuesta está como he dicho, que aun incluso siendo un yo igual, Dios te puede decir literalmente que no, porque esa persona no es para ti, ni tú eres para ella. ¿Y cómo podríamos saber un poquito, cómo saber, ya sabemos que incluso siendo un yugo desigual, eso es una de las respuestas, pero también siendo un yugo igual, ¿cómo Dios nos puede decir que no? ¿Cuál sería otra respuesta? Pues bueno, sencillo. Dice la Biblia que en el libro de Génesis capítulo 41, versículo del 1 al 7, dice que Faraón tuvo 2 sueños. Es decir, Dios le habló 2 veces y Josué le interpretó los sueños. Yo te aconsejo a ti que esperes que Dios te hable por medio de sueños, tanto a ti como a la persona a la cual tú te estás hablando. Y que también le digas a Dios que por medio de siervos o de personas utilizadas, Dios los utilice y que te hablen 2 o 3 veces en profecía, tanto a ti como a esa persona. Ahora también digo que si llevas muchísimo tiempo hablándote con esa persona y Dios no te ha dado ninguna respuesta, mi consejo sería que cortaras. ¿Por qué? Porque si en tanto tiempo Dios no te ha dado una respuesta, Dios también entiende que eres persona y tienes sentimientos. Y al tener sentimientos, eso lo que puede hacer es que afecta a tu vida y Dios también entiende que tú estás esperando en Dios y estás esperando, Señor, este idóneo, esta idónea, y ahora aparece alguien que te estás hablando y entonces Dios también entiende tu corazón y sabe que tienes sentimientos. Entonces llevas tanto tiempo hablando con la persona y Dios no te ha dicho nada, Dios a veces usa el silencio como respuesta, diciéndote literalmente que esa no es la persona. Entonces, yo te aconsejo que si te estás hablando con alguien no quedes, porque eso al día de mañana puede afectarte. Espera que primero te hable por medio de sueños a ti, a la persona también con la que te estás hablando, no solo a ti, sino a la persona con la que te estás hablando. Y que Dios literalmente, por medio de hombres utilizados o siervos, les dé que esperes 2 o 3 profecías y ves la confirmación clara. Y nunca dudes en que pues sea un yugo que nunca sea un yugo desigual, sino que sea un yugo igual, una persona creyente como tú lo eres. Este es mi consejo,
ya que muchísimas personas me están escribiendo y yo te digo que te unas a un yugo igual, no desigual. Incluso a veces puede ser yugo igual y Dios te puede decir literalmente que no. ¿Y cuál es la respuesta? Pues espera que Dios te lo confirme por medio de sueños o por medio de profecías más de 2 o 3 veces, tanto a ti como a la persona que te estás hablando. Y esperar que Dios te hable. Si en medio de tantos meses, tanta espera, Dios no te habla, suelta eso, porque a veces Dios usa el silencio como respuesta diciéndote que esa no es la persona. También quiero matizar algo. Muchas veces, incluso Dios a lo mejor te puede confirmar a ti por medio de sueños, por medio de profecías tanto a ti como a la persona, pero uno de los dos podéis romperlo. También digo que no es tan fácil que se rompa, pero puede ocurrir, ya que hay un libre albedrío. Y aunque tú seas creyente, el Espíritu Santo mora dentro de ti, claro que sí. Y el Espíritu Santo te va a guiar a que si te estás hablando con alguien, incluso ya has tenido confirmación, que no lo rompas, que no dejes eso de lado. Pero al final Dios respeta el libre albedrío de la persona. Pero quiero decirte que a Dios no se le escapa nada de las manos. Dios por todos los medios va a intentar que eso no ocurra. Pero si ocurre, tranquilo y tranquila, que si eso te pasa, Dios tiene todo resuelto. El día de mañana se puede cruzar una persona que literalmente pues también esté en su voluntad. Entonces, ¿cómo saber cuál es la persona idónea para mi vida? He dicho esto, ¿por qué? Porque también aquel faraón pues tuvo 2 confirmaciones, Gedeón esperó 3 confirmaciones para saber que Dios lo había llamado. Espera confirmaciones de parte de Dios. Y nunca olvides que sea un yugo igual, pero que también aunque sea un yugo igual, Dios te puede decir que no. Y para saberlo, se necesita que Dios te hable a ti, por medio de sueños, a ti, tanto a la persona, o por medio de profecías, más de 2 o 3 veces. Que si en todo ese tiempo Dios no te habla, mi consejo sería que sueltes a esa persona, ya que creo que Dios está usando el silencio como respuesta, diciéndote que no es la persona para tu vida. Espero que este consejo sea de edificación, de bendición para tu vida. Y como he dicho, también puede ser literalmente de Dios, pero la persona lo puede romper. No va a ser tan fácil que eso ocurra. Dios está de acuerdo. Puedo decirte que no está de acuerdo. Pero lo tiene que permitir, porque Dios respeta el libre albedrío de la persona. Pero esa persona creyente, Dios por todos los medios intentará que eso no lo haga, que no te haga daño, que no rompa ese propósito que Dios tiene con cada uno de los dos. ¿Vale? Entonces, no solo me tiene que traer confirmación a mí, por ejemplo, sino también a la persona con la que me estoy hablando. Amén. Para saber que es de Dios al 100%. Espero que esto sea de edificación, de bendición para vuestras vidas y para todos los jóvenes. Y si en algún momento pues hay alguna duda, ya sabéis que podéis escribirme. Que Dios os bendiga y bendiciones para todos.